Entonces, la sanción jurídica se define como una medida o consecuencia legal impuesta por una autoridad competente, como un tribunal o una entidad administrativa, a una persona o entidad que ha infringido una norma o ley. La sanción jurídica tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las leyes, corregir comportamientos indebidos y en algunos casos prevenir futuras infracciones. Etimológicamente, la palabra sanción deriva del latín sancire, el cual significa santificar, consagrar una cosa o confirmar un acuerdo, por lo que podemos inducir que la palabra sanción tiene orígenes o es del linaje religioso. Ahora bien, la sanción punitiva es una medida impuesta por una autoridad competente, con el objetivo principal de castigar al infractor, enfocándose en la retribución y la disuasión de futuras conductas ilícitas. Como dije, tienen un propósito de castigo, ya que se justifica con una respuesta justa y proporcional a la conducta delictiva. Por ejemplo, si una persona roba, pues tiene que pagar en la prisión porque debe pagar por su crimen. Ahora bien, en cuanto a la gravedad de la sanción, esta debe ser proporcional a la gravedad de la infracción cometida. Por ejemplo, pequeñas multas para infracciones leves y largas penas en prisión para delitos graves como el homicidio. La sanción punitiva es de carácter disuasivo porque el castigo busca prevenir futuras infracciones, tanto como el del propio infractor como de otros posibles infractores. Esto con el fin de enviar un mensaje a la sociedad sobre las consecuencias de tal comportamiento. Y así como la norma jurídica, esta va a tener una estructura supositoria o hipotética y una consecuencia ante dicha infracción. Y a todo esto se le denominará la norma sancionadora. La norma sancionadora es el supositorio de un delito que no se ha cometido como tal, pero que respectivamente de ser cumplido o de haber cometido el delito, pues tendría mi sanción. Por ejemplo, si yo no pago mis deudas, pues es claro que voy a acarrear una sanción. Ahora bien, todo esto va a llevar una clasificación y en el ámbito del derecho se pueden clasificar entre penales, las cuales son sanciones que se dan por el incumplimiento de la ley. En este tipo de sanción, las penas pueden ser desde las multas en el menor de los casos y la privación de libertad y cárcel en una mayor gravedad. Sanciones civiles van a estar relacionadas con el derecho civil, generalmente para compensar daños y perjuicios. Las indemnizaciones, restituciones de bienes, multas civiles o sanciones pecuniarias van a pertenecer a las sanciones civiles. Sanciones administrativas son impuestas por infracciones a las normativas administrativas. Las multas, clausura de negocios, suspensión de licencias son algunos de los ejemplos de las sanciones administrativas. Sin embargo, según la finalidad que persiguen, podemos clasificarlas en sanciones simples o sanciones mixtas. De manera simple, estas pueden ser de cumplimiento forzoso. Si Jaime debe dinero a Raúl, el Estado le puede obligar a Jaime a pagar con dicha deuda, independientemente si éste tiene dinero o no. Ya puede utilizar mecanismos como la retención de bienes u otras maneras. Por indemnización, tiene como fin obtener del sancionado una presentación económica equivalente al deber jurídico estipulado en la norma infringida. Si yo he chocado con una persona y yo soy el culpable, entonces tendría que pagarle al afectado el valor del daño que he cometido. Y por último, el castigo. Su finalidad es inmediata, es aflictiva. No persigue el cumplimiento del deber jurídico, tampoco busca indemnizaciones o reparación de daños. Por ejemplo, si yo robo, mi sanción penal va a ser la privación de libertad. De manera mixta puede ser el cumplimiento más una indemnización. Supongamos que yo he tomado un préstamo y no lo he pagado, además de cumplir con el pago de mi deuda, se me va a pedir el pago de una indemnización por el tiempo tardado. Cumplimiento más castigo. Supongamos que tienes que dar alimentación a tus hijos menores. Además de que el Estado te obligue a dar el cumplimiento de esa alimentación, te puede castigar con la pena privativa de libertad.
Indemnización más castigo. Si yo estoy borracho y choco con una persona por borracho, además de indemnizar al afectado, puedo ir a la cárcel por estar borracho e infringir las leyes del conductor. Ahora bien, por cumplimiento más indemnización más castigo. Esto puede surgir en impuestos, por ejemplo. Si yo tengo que cumplir con mis impuestos, aparte voy a recibir una multa y aparte por no pagar puedo recibir un castigo. Entonces, ¿cuán importante es la sanción jurídica? Pensar que en el mundo sin sanción jurídica o sin sanción se puede llegar a coexistir con las personas es una forma muy absurda de ver las cosas. Sin ella, sin la sanción, el mundo sería un total caos. Las personas quizá no respetarían a las otras personas, existiría crisis, choques de vehículos e incluso hasta podría haber un desorden entre las personas, un desorden ambiental, un desorden animal. Y bueno, eso sería todo. Gracias y muchas gracias por su atención. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang.